Ya está bien, permiso. Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder aprender en este momento más acerca del Evangelio de Jesucristo y más de Él. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, por las cosas que aprendemos a diario en nuestras adversidades y por tener una familia. Te pedimos, Padre, que puedas bendecir a los miembros de la iglesia, a los miembros de este curso de instituto, a los líderes de cada uno de nuestros barrios. Pedimos que bendigas a los líderes que dirigen tu iglesia a nivel mundial y puedas bendecir a sus familias. Te pedimos que puedas darnos la guía del Espíritu para poder aprender y sentir, Padre, en esta clase de hoy. También te pedimos que puedas bendecir a nuestra maestra y su familia. Estas cosas te lo pedimos y te agradecemos y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Muchas gracias, Pablo y Joel, por ayudarnos a comenzar y a cada uno también. Y disculpen el tiempo de demora para empezar la clase, pero gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Entonces vamos a iniciar nuestra clase y voy a compartir mi pantalla. Entonces el día de hoy vamos a ver parte de lo que ya vimos en otras clases pasadas y también algo que necesitamos recordar, como Jesucristo, que es alguien que vive, es nuestro Salvador que vive, pero también vamos a recordar parte de la restauración. La semana pasada también vimos sobre la restauración, vimos los pilares fundamentales de la restauración y hoy día vamos a repasar un poco de eso también. Y para comenzar vamos a leer esta escritura que nos habla un poco más de la experiencia de José Smith cuando él quería saber sobre la iglesia a la cual se debería unir. Entonces, por favor, si me puede ayudar leyendo esta escritura, Pablo, si me puedes ayudar leyendo esta escritura, por favor. Ok, dice, había sido mi objetivo recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber cuál unirme. Por tanto, luego que hube recorrido lo suficiente para poder hablar, recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todos estaban en error. El personaje que me habló dijo que todos sus credos era una abominación a su vista, que todos aquellos profesores que se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí, enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ello. Muchas gracias, Pablo. Pues aquí nos habla de una pregunta, como habíamos visto, que José Smith tenía para saber a cuál iglesia debería unirse. Y nosotros en la vida vamos a tener diferentes preguntas, igual que José Smith. Tal vez no solo de la iglesia o referente a la iglesia, sino sobre algunas acciones que nosotros tenemos que hacer. Y el consejo y lo que debemos aprender de esta parte de la historia de la restauración es que nosotros podemos preguntar a nuestro Padre Celestial cualquier pregunta que nosotros tengamos. Y va a haber muchas cosas a nuestro alrededor que van a poder tratar de darnos una respuesta. Pero la respuesta que debemos buscar es la respuesta de nuestro Señor y de nuestro Dios. Entonces, Él nos va a dar la respuesta que necesitamos oír, aquella que nos va a ayudar y la que va a ser la más correcta. Entonces, también vamos a leer citas que nos van a ayudar a recordar esta parte de la historia de la restauración y después vamos a ver un pequeño video. Para esta cita, si me puede ayudar, por favor, Carla.
Sí, creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la restauración de la Iglesia original que estableció Jesucristo, que se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta iglesia no procede de la división de ninguna otra iglesia. Muchas gracias, Carla. Entonces, como habíamos visto la semana pasada, la Iglesia de Jesucristo se edificó sobre los apóstoles y profetas, pero ellos ambos tenían el sacerdocio, como vimos. Y esta iglesia no procede, como nos dice, de ninguna otra iglesia. Es la iglesia que Jesucristo restauró a través de su profeta de esta última dispensación, que es José Smith. Entonces no sale de otra iglesia. Es la restauración. Volvió a poner su iglesia sobre la tierra. Vamos a compartir una cita más que yo voy a compartirlas con ustedes. Si alguien igualara la iglesia original de Cristo con todas las iglesias del mundo de hoy, descubriría que punto por punto, organización por organización, enseñanza por enseñanza, ordenanza por ordenanza, fruto por fruto y revelación por revelación, únicamente coincidiría con una, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pues esto nos habla de todas las cosas que existieron en la iglesia original de Jesucristo hace muchos, muchos años. Pues esta iglesia tenía sus características, tenía las ordenanzas y los convenios que se hacían en ese entonces. Y como sabemos hoy en día, la iglesia que tiene exactamente la misma organización de la iglesia de la antigüedad es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, ahora para juntar todo lo que vimos de la anterior semana y esta semana, vamos a ver un video que va a hablar un poco más sobre, en resumen, y uniendo todas las ideas que vimos sobre la restauración. Después de llamar a sus 12 apóstoles, Jesús organizó su iglesia para traer la salvación a los hijos de Dios. La nueva iglesia enseñaría a los hombres y mujeres sobre la naturaleza de Dios, algo necesario para llegar a ser más semejantes a Él y regresar a Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó que la iglesia de Jesucristo fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En su ministerio, Jesús enseñó su evangelio a los apóstoles y les dio autoridad para enseñar la verdad y ministrar al pueblo. Esto se llama sacerdocio. Después de su muerte y resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Los apóstoles, con la luz del Evangelio del Salvador, enseñaron a las personas y compartieron esa luz. El cristianismo, la creencia en Cristo y en la luz del Evangelio comenzó a expandirse. Con el tiempo, mataron a los apóstoles, se perdieron el sacerdocio y la luz del Evangelio y avanzó la oscuridad. Se perdieron esos cimientos de la verdad a través de sus apóstoles y profetas. Aunque la luz de los fieles seguidores del Señor continuó, sin sus apóstoles y profetas terminó el canal oficial de revelación de Dios y la autoridad de sus representantes. Cuando se atenuó la luz del Evangelio, el resultado fue la confusión y el abandono de muchas verdades, algo que el apóstol Pablo profetizó. Al hablar de la segunda venida de Jesucristo, Pablo dijo: «No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». Esto se conoce como el período de apostasía. El regreso divino de la Iglesia de Jesucristo, con sus cimientos de apóstoles y profetas, luz y conocimiento del Evangelio y autoridad del sacerdocio, es lo que los santos de los últimos días llaman la restauración. El apóstol Pedro predijo la restauración cuando declaró que habría un tiempo de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Los santos de los últimos días creen que, para prepararse para esta restauración, Dios inspiró a muchos de sus hijos durante lo que se conoció como la Reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale y otros buscaban sinceramente regresar a la base del Evangelio descrito en la Biblia. Nuevamente se comenzó a recibir la luz del Evangelio, que se expandió en un momento y un lugar que favorecían la libertad religiosa. Se dieron todas las condiciones para la restauración completa de la Iglesia de Cristo.
En 1820, en una época de fervor religioso en la nueva nación norteamericana, un joven granjero llamado José Smith se arrodilló en un bosque cercano a su casa para orar y averiguar dónde podía encontrar la verdad y la luz y preguntar a Dios a cuál iglesia debía unirse. La respuesta fue una visita de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, quien le dijo que no se uniera a ninguna de ellas y que la luz del Evangelio y la iglesia de Jesucristo se restaurarían por medio de él. En los siguientes 10 años, siguió recibiendo luz, conocimiento y revelación. Con la guía de Dios y la autoridad del sacerdocio que recibió, el 6 de abril de 1830, José Smith y 5 hombres más organizaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que inició el cumplimiento de la profecía de Pedro sobre la restauración de todas las cosas. ¿Qué se restauró? Todo lo que había en la Iglesia original, la verdad, la revelación y la doctrina pura de Cristo. Se restauraron las ordenanzas, como el bautismo por inmersión, el don del Espíritu Santo y la autoridad del sacerdocio de Dios. Es una restauración completa del mismo fundamento de apóstoles y profetas, que hoy en día siguen el mandato del Señor de enseñar a todas las naciones. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que Dios restauró su Iglesia porque ama a todos sus hijos y quiere que tengan gozo en esta vida y que regresen a vivir con Él. Dios muestra el camino a través de sus profetas vivientes y su Iglesia restaurada. La restauración. ¿Qué es? ¿Por qué fue necesaria y cómo se llevó a cabo? Ahora ya lo sabes. Listo. Entonces vimos ese video que une todo lo que hemos estado viendo sobre Jesucristo, su Evangelio, cuando pasó la apostasía y la restauración, y algunas cosas más que sucedieron. Pero ahora me gustaría oírlos a ustedes en el chat, por el chat. ¿Por qué creen por qué creen que la Iglesia de Jesucristo hoy en día existe? ¿Por qué creen que Dios permitió que hoy en día la Iglesia de Jesucristo esté de nuevo en la tierra? Entonces me gustaría leerlos por medio del chat, si pueden compartir por qué creen que la Iglesia de Jesucristo se restauró. Y no, por ejemplo, o no después, tal vez de aquí a unos 100 años, pero ¿por qué sienten que la Iglesia de Jesucristo se restauró? Entonces los voy a ir leyendo, si pueden ir compartiendo. Entonces, mientras tanto, no se olviden compartir sus pensamientos. Gracias, Carla. Pienso que nuestro Padre Celestial tenía un plan para cuándo y dónde se restauraría la iglesia. Y justamente en la época y lugar donde se restauró empezó a existir la libertad religiosa. Es muy cierto y muchas gracias, Carla, por compartirlo. Si no lo hizo antes, en
de 1820, como sabemos cuando empezó todo, es porque no había la libertad religiosa. Y el plan de Dios es perfecto. Él sabía cuándo iba a empezar la restauración. Adrián dice, fue porque en ese momento surgió la libertad religiosa y a las personas se les permitía que escojan en qué creer, cosa que antes era imposible debido a la imposición de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Adrián. Y es verdad, entonces necesitábamos la libertad religiosa, si no, nada de lo que hubiera pasado hubiera sido posible. Aaron dice, porque se dieron las condiciones necesarias para poder compartir el Evangelio con todos. Es verdad, es como si hubiera sido un rompecabezas y todo se fue acomodando para que la restauración pudiera darse. Pablo dice, me siento feliz al saber que la iglesia está al alcance de todos nuevamente y tener las bendiciones eternas y familiares. Muchas gracias, Pablo. Y es verdad, creo que eso es algo que a muchos nos hace feliz, saber que las mismas bendiciones que se prometió en la antigüedad también están para nosotros. Y algo que me gusta pensar es sobre por qué se dio la restauración, es porque Él ama a todos sus hijos y Él ama a esta generación, Él ama a todos los que viven durante ese tiempo, durante esta última dispensación, claro, a todas las dispensaciones, pero Él permite que su evangelio esté aquí y Él confía en nosotros y nosotros sabíamos antes de venir a la tierra que sería así, que se daría de esa forma la restauración. Y saber que somos parte de esta restauración es algo muy especial. Y pues sabemos que la Iglesia de Jesucristo está otra vez aquí en la tierra, pero algo muy importante para que tengamos en cuenta o para tomarlo siempre en cuenta y recordarlo y nunca olvidar es que esta Iglesia de Jesucristo está dirigida por el mismo Jesucristo. Es por eso que nosotros necesitamos de la revelación, porque Jesucristo no está físicamente con nosotros aquí. Y como vimos, todas las ordenanzas y todo lo que hacemos, todos los convenios, todo el evangelio que nosotros tenemos hoy en día se dio por medio de la revelación. Volvió aquí a la tierra, pero lo hizo por medio de la revelación, en el tiempo que tenía que darse, porque había la libertad religiosa y se permitió, pero todo esto se dio por la revelación. Y vamos a leer estas dos citas que apoyan eso. Pues la primera de Bruce R. McConkie nos dice que toda revelación desde la caída ha venido por medio de Jesucristo. Y la otra cita que nos dice que Doctrina y Convenios es un testamento de los últimos días acerca del ministerio de Jesucristo en favor de los hijos de Dios por medio de profetas y siervos de Dios, y ejemplifica el modelo divino de revelación que guía a la iglesia y a sus miembros hoy en día. Entonces es importante saber que sí, esta es la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo no está físicamente acá con nosotros, pues tiene que existir su guía y eso se da a través de la revelación. Y algo físico que nos puede mostrar que esta revelación realmente se dio desde el inicio de los tiempos es el libro de Doctrina y Convenios. Entonces es muy importante este testamento, porque este testamento nos habla de toda la revelación que ocurrió desde que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, fue restaurada. Entonces es importante, muy importante, porque podemos ver la secuencia de cómo fue esta revelación, cómo fue que todos esos pilares que eran importantes volvieron a esta tierra. Entonces es muy importante recordar eso. Y acá hay una pregunta que me gustaría que alguno de ustedes pueda responder. ¿Por qué creen que es importante comprender que Jesús continúa dirigiendo la obra de su iglesia y a los líderes de la misma? Y la otra pregunta es, ¿qué experiencias los han ayudado a saber que esa es la iglesia de Jesucristo? Esta también me gustaría que pudieran compartirlo en el chat a los que deseen, pero esta primero me gustaría escuchar a alguien. ¿Por qué creen que es importante? Y si puede ayudarme, por favor, Johnny, si me puedes ayudar con la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué tú, Johnny, crees que es importante comprender que Jesús continúa dirigiendo la obra de su iglesia y a los líderes de la misma?
O mientras tanto, tal vez, si está ahí Belén y Emerson, no sé si también podrían ayudarme con la primera pregunta. Carla, muchas gracias. Estaba pensando en... Hay una escritura en el libro de Mormón que menciona de que si, digamos, la iglesia hubiera tenido el nombre de Moisés, sería la iglesia de Moisés. Si la iglesia hubiera tenido un nombre de otra persona, sería la iglesia de esa persona, ¿no? Pero en el nombre de la iglesia actual restaurada es la iglesia de Jesucristo, ¿no? De los últimos días. Entonces, es importante, pienso, comprender que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? No es la iglesia de ningún nombre. A veces se ha escuchado, a veces amigos que no son miembros de la iglesia, que siempre preguntan, ¿no? Seguro es la iglesia de José Smith, o porque nos dicen mormones, debe ser la iglesia de los mormones, ¿no? Pero eso me hace mucho recuerdo a cuando justamente el profeta Russell M. Nelson nos extendió la invitación, ¿no? A poder presentarnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo Santos de los Últimos Días y no como mormones, ¿no? Creo que eso nos ayuda un poco más a comprender, y no solamente a nosotros, sino a personas que no son miembros, a comprender qué es la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque al inicio ya lo dice la Iglesia de Jesucristo. Y al principio, cuando el profeta extendió esta invitación, pues sí, había algunos amigos, amigas que me decían, la iglesia mormona, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, eso ayuda un poquito a comprender incluso de ese tipo de conversaciones, cómo surgen, ¿no? La iglesia de Jesucristo, pero ¿y por qué, no? Entonces ya no va la pregunta de por qué mormón, que por qué el profeta José Smith, ¿no? Entonces, eso es lo que podría compartir. Muchas gracias, Carla. Pues es verdad, es importante comprender que Jesús continúa dirigiendo su iglesia y que lo hace a través de los profetas de la actualidad, de nuestro profeta en la actualidad. ¿Por qué es importante comprenderlo? Porque eso nos va a ayudar a saber cómo podemos seguirlo a él. Y es muy importante recordar lo que Carla nos compartió, como nos decía, esta es la iglesia de Jesucristo. Es por eso que cuando nosotros la nombramos, debemos decir que es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de Mormón, no es la iglesia de José Smith o de algún otro profeta. Es la iglesia de Jesucristo. Y saber que nosotros podemos tener la guía de Jesucristo en su iglesia a través de sus profetas es muy importante. Porque vamos a saber que todo lo que nosotros vamos aprendiendo en la iglesia viene de Jesucristo. Y que lo estamos siguiendo a él, no estamos siguiendo a un líder, estamos siguiendo a Jesucristo, porque es de él su iglesia. Y muchas gracias, Carla. Entonces vamos a continuar. Y esta última pregunta, o esta segunda pregunta, mejor dicho, me gustaría leer de ustedes, pero en el grupo de WhatsApp. Entonces, al final de la clase me gustaría que puedan compartir qué experiencias los han ayudado a saber que esta es la iglesia de Jesucristo. Tal vez ustedes estaban en la iglesia desde que eran pequeños, tal vez han nacido, como se dice en la iglesia, o tal vez eran conversos, o tal vez recién están conociendo la iglesia. Aún no sé exactamente de cada uno cómo llegó a conocer o cómo llegó a saber que esta es la iglesia de Jesucristo. O si alguno tal vez aún no sabe exactamente de esto, pues yo les invito, o a la persona que tal vez no lo sabe todavía, a orar para poder saber si estas cosas son verdad, como vimos la semana pasada. A través de la oración nosotros podemos saber todas las cosas y el Señor nos hará saber de alguna forma, nos permitirá saber de alguna forma.
Pero esta pregunta la vamos a responder por el WhatsApp y quisiera mucho leer sus experiencias de cómo llegaron a conocer o saber de la veracidad de estas cosas. En mi experiencia personal, pues yo conocí la iglesia a mis 11 años y junto con mi familia nos bautizamos casi yo llegando a los 12. Entonces compartí parte de la primaria de la organización, pero más estuve en mujeres jóvenes. Y yo gané la experiencia de saber si realmente todo era verdad cuando tenía más o menos 16 años. Y yo quería saber si Jesucristo realmente había expiado por nuestros pecados, porque comencé a asistir a seminarios, entonces tenía la duda, porque no sabía exactamente si Jesucristo había muerto por nosotros, aunque lo sabía teóricamente, pero la verdad no tenía una experiencia que me hiciera saber si estas cosas eran verdad. Y como hablábamos constantemente en seminarios de que Jesucristo murió por nosotros, yo realmente quería saber si eso pasó o si solo Jesucristo era alguien muy bueno y sus enseñanzas eran buenas. Entonces recuerdo que una mañana que no hubo seminario, yo agarré el libro de Mormón y empecé a leer e hice una oración al comienzo y pregunté si realmente la expiación de Jesucristo era verdad y si esta aplicaba a mí personalmente. Yo recuerdo que al empezar a leer el libro de Mormón no podía dejar de leerlo y sentía que la expiación era real. Y esta experiencia continuó por todo ese año que leí el libro de Mormón. Cada vez encontraba más cosas que me ayudaban a comprender a Jesucristo, comprender que Él murió personalmente por cada uno. No lo hizo en forma general, lo hizo por cada uno estuvo en su mente durante su oración y eso comprendí y tuve experiencias maravillosas ese año al leer el libro de Mormón y supe que la expiación era verdadera. Y sé hasta el día de hoy que la expiación es algo que se dio, es algo real, es algo que sí existe y aplica a nosotros, a cada uno de nosotros. Y me gustaría poder escucharlos o leerlos, mejor dicho, en el grupo de WhatsApp. Entonces, al final, no se olviden compartir estas experiencias porque yo sé que las experiencias que compartan van a fortalecernos a cada uno de nosotros porque es un testimonio que nos fortalece y en algún punto va a ayudarnos más de lo que nosotros podemos creer. Nuestras experiencias ayudan mucho y nuestro testimonio a otras personas que necesitan de esas experiencias. Entonces, vamos a continuar leyendo este versículo. Y este versículo habla, que está en Doctrina y Convenios, perdón, habla sobre parte de la revelación que se recibió, un ejemplo de la revelación que se recibió durante la restauración en Doctrina y Convenios. Y nos dice en Doctrina y Convenios 76:40, y este es el Evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos testificó, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo, para llevar los pecados del mundo y para sacrificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Pues algo que me gusta pensar de las escrituras, de todas las escrituras, la Perla de Gran Precio, la Biblia, Doctrina y Convenios, el Libro de Mormón, es saber que las 4 tienen como objetivo ayudarnos a conocer a Jesucristo. Ese es el objetivo principal de estas escrituras. Todas se apoyan entre sí, todas son revelaciones para ayudarnos a conocer a Jesucristo, conocer lo que hizo por nosotros y cómo nosotros podemos llegar a ser como Él y ser nuestra mejor versión. Entonces, esta era una revelación en Doctrina y Convenios que hablaba sobre la expiación y apoyaba lo que la Biblia dice, que Él murió por nuestros pecados y que también apoya lo que el Libro de Mormón dice. Entonces, es importante reconocer que si viene de Dios, tiene que hablar de Dios. Si procede de Él, pues tiene que testificar de Él y tiene que aumentar nuestra fe en Él. Y si no es así, pues entonces no procede de Dios. Si nos aleja de creer en Jesucristo, si nos aleja de creer en que Él realmente nos ama,
pues son cosas que no proceden de Él, porque lo que Él quiere es que le conozcamos y también que todo el tiempo reconozcamos que Él nos ama. Ese es el objetivo de esas escrituras. Y es importante leer su revelación y reconocer ese amor. Entonces, eso era sobre el capítulo y lo que vimos sobre la restauración y cómo esto se dio. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de Jesucristo y de que Él vive. Entonces, para eso vamos a comenzar leyendo esta cita. Y si me pueden ayudar leyendo la cita, por favor. Víctor, no sé si estás ahí. Milka, tal vez sí estás ahí. Sí, Gracias. leo todo. Sí, por favor. Ya. Caminaba varios pasos más adelante del abuelo por el amplio corredor que conducía al salón celestial, cuando me detuvo y me dijo: aguarda un momento, Ali, quiero decirte algo. Fue justo aquí donde el Señor Jesucristo se me apareció al momento de la muerte del presidente Woodrow. Me indicó que procediera sin demora y organizara la primera presidencia de la Iglesia de inmediato, y que no aguardara como se había hecho tras el fallecimiento de los presidentes anteriores, y que yo había de suceder al presidente Woodrow. Luego el abuelo se acercó un paso, levantó la mano izquierda y dijo: estaba justo aquí, cerca de 1 metro por encima del suelo. Parecía como si estuviera parado sobre una lámina de oro sólido. El abuelo me dijo cuán glorioso personaje es el Salvador, y describió sus manos, sus pies, su semblante y su hermosa túnica blanca, todo lo cual era de una gloria de blancura y fulgor tales que apenas podía mirar al Señor. Entonces el abuelo se acercó otro paso, me puso la mano derecha en la cabeza y me dijo: ahora, nieta, quiero que recuerdes que este es el testimonio de tu abuelo, que él dijo con sus propios labios que en verdad vio al Salvador aquí en el templo y que habló con él cara a cara. Muchísimas gracias, Milka. Pues aquí leemos una experiencia y me imaginaba mientras Milka leía una vez más cómo sería que alguien me contara algo así o me dijera algo así. Y pues sentía algo muy especial mientras ella leía, como que estas cosas sí son verdad. Entonces, sé que actualmente existe y continúa la revelación. Jesucristo sigue guiando su iglesia a través de sus profetas. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él vive. Porque si Él estuviera muerto y nunca hubiera resucitado, entonces no podría haber la revelación, no podría haber su iglesia y, y nada tendría en realidad sentido. Pero Él vive y gracias a que Él vive, Él puede guiar su iglesia. Y gracias a que tenemos la guía en su iglesia, nosotros podemos hacer convenios y ordenanzas que nos van a llevar de vuelta a nuestro Padre Celestial. Entonces es importante recordar que Él vive y que Él aún continúa guiando su iglesia, que es una persona resucitada, un ser resucitado. Y, y como en este párrafo lo describe el elder, pues tiene todas esas características. Es una persona gloriosa y es importante recordar eso. Entonces vamos a continuar con una escritura y si puede ayudarme, por favor, está Lilian a leer la escritura. Sí, hermanita, ¿todito? Todito. Y antes de que lean, entonces hay preguntas que vamos a responder. Entonces estas son revelaciones que se dieron acerca de Jesucristo. Y
vamos a ver qué es lo que estos personajes, y está hablando de dos personajes, vieron, también qué es lo que escucharon y qué aprendieron. Entonces, mientras escuchan la escritura, pueden pensar o meditar sobre de qué se estaba hablando, qué vieron y qué aprendieron gracias a esta escritura. Entonces, si fuera para ustedes, ¿qué aprenderían de esta escritura? Ahora sí, Lilian. Germán. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Gracias, Lilian. Entonces vamos a continuar con la próxima escritura. Y Adrián, si puedes ayudarnos a leer. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Si nosotros hubiéramos estado en esa experiencia y nosotros estuviéramos escribiendo todo esto, ¿qué es lo que aprendemos de estas dos escrituras? ¿Qué es lo que vieron? Pero ¿qué es también lo que aprendieron? Vieron muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué aprendieron o qué aprenderían ustedes de estas escrituras acerca de Jesucristo? Es verdad, muchísimas gracias, Lidia, que Él vive y tiene potestad para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Es muy cierto. Y es algo que también aprendí de estas escrituras de ambas, que Él vive. En resumen, podría decir eso. Él vive, porque lo describieron así, ¿no? Como un ser glorioso. Y algo que me gusta mucho de los dos versículos, lo que más me gusta, la parte que más me gusta y siempre me ha gustado es esta de acá. Y también está en Jesús el Cristo, el Cristo viviente.
el documento del Cristo viviente. Entonces dice, sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Sí, me imagino estar en esa situación en la que veo a Jesucristo y tiene todas estas características de acá, pero que al final Él describe realmente quién es. Y me dice personalmente a mí, Mariel, soy vuestro abogado ante el Padre. Bueno, yo vivo esta experiencia como si me hubiera pasado a mí, pero si hubiera sido exactamente así, pues sentiría algo tan especial. Y al leerlo básicamente lo siento, ¿no? Que nos dice, soy vuestro abogado ante el Padre. O sea, vivo. Yo sí vivo y soy vuestro abogado ante el Padre. Y toda la clase se enfoca en eso, en que realmente Él vive, Él resucitó, Él está vivo en este tiempo y Él es nuestro abogado. Entonces, no solo debemos pensar que el ser nuestro abogado va a empezar en una época específica, ¿no? Como no es que va a empezar en el juicio, sino el que Él sea nuestro abogado es desde este momento, desde hace mucho tiempo, desde hoy, si nosotros queremos, desde hoy, el día 30 de abril. Nosotros, al poder hablar con nuestro Padre Celestial, al poder pedirle fortaleza para hacer algo, pues ya tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, porque por medio de su expiación, Él puede ayudarnos a llegar a ser esa mejor versión. Si nosotros queremos más paciencia, pues gracias a la expiación podemos tener ese atributo de paciencia y poder mejorar. Si nos equivocamos, arrepentirnos y volverlo a intentar. Entonces, el que Jesucristo sea nuestro abogado no va a comenzar simplemente en el juicio. Eso comienza desde hoy y es algo importante que debemos saber, que tenemos un abogado y ese abogado es perfecto y siempre va a apoyarnos y va a interceder por nosotros. Pero debemos confiar en Él, debemos confiar que Él sí vive, que existe, porque si no creemos que Él vive, y si creemos que Él solo es un ser que está ahí, pero no tiene ninguna relación con nosotros, no va a funcionar bien la expiación personalmente para nosotros. Pero si realmente creemos que Él vive, que Él existe, que Él es nuestro abogado en todo tiempo, cada día que nosotros vivimos, cada día que abrimos nuestros ojos, pues esto va a ser una experiencia completamente diferente. Vamos a saber que tenemos un abogado perfecto cada día. Y es como tener o estar frente a una situación, ¿no? Y tal vez pensar, no tenemos quien nos defienda, no sabemos qué hacer, por ejemplo, cuando tenemos que presentar tal vez un trabajo muy importante o tenemos una entrevista de trabajo, por ejemplo, y tal vez podemos pensar que estamos solos, pero no es así. Si nosotros hacemos de la expiación una experiencia diaria, vamos a ver que tenemos un abogado, tenemos a alguien que va a interceder por nosotros y que es importante que nosotros contemos con esa ayuda porque ya está pagada. No la desechemos, usémosla porque ya se pagó por ella y qué mejor forma de agradecer por esa expiación ya pagada que usándola. Entonces, es importante recordar eso a diario, que la expiación es real. Jesucristo vive como nos compartió Lilian, pero que Él es nuestro abogado en todo tiempo. Cada minuto que nosotros respiramos, cada día que abrimos los ojos, cada vez que tenemos una situación tan feliz que nos llena el corazón o una situación que es triste, pues tenemos un abogado, un intercesor. ¿Está bien? Entonces vamos a repasar, o mejor dicho, reforzar esta parte con esta declaración que de estas dos escrituras, que nos dice que Jesucristo es un ser viviente y glorificado.
Nuestro Padre Celestial y Jesucristo son personas distintos. Por medio de la fe en Jesucristo y la aceptación de su Evangelio, somos engendrados hijos e hijas para Dios. Y Jesucristo es nuestro abogado intercesor, ante el Padre. Todas estas cosas podemos aprender las escrituras que acabamos de leer. Y algo que se recalca también, y es importante reconocer, mejor dicho, es sobre la frase engendrados hijos e hijas para Dios. Todos somos hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Pero las personas que aceptan el Evangelio, aceptan seguir a Jesucristo, seguir su Evangelio que Él mismo estableció, son seres engendrados, hijos e hijas para Dios. Esa es la diferencia. Somos todos los que nacen en este mundo, han nacido y van a nacer, son hijos espirituales de Dios. Pero las personas que aceptan su Evangelio son engendrados hijos e hijas para Dios. Entonces también es una verdad que debemos reconocer. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, somos engendrados hijos e hijas para Dios. Vamos a leer esta cita más y 2 partes más. Y si por favor podría ayudarme leyendo la cita Joel y después compartir cómo podríamos aplicar esta cita a nuestra propia vida. Está bien, dice, significa mucho para mí que en cualquier momento y en cualquier circunstancia puedo mediante la oración acercarme al trono de gracia y mi Padre Celestial escuchará mi súplica. Que mi abogado, aquel que no tenía pecados, cuya sangre fue derramada, intercederá por mi causa. ¿Cuál era la pregunta, hermana? Disculpe. ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, pienso que como este trayecto de nuestra vida terrenal no tiene un fin, pero en el trayecto hay muchas cosas que nos pasan, ya sea estando solos o estando casados, ¿no? Siempre hay adversidades que pasamos, ¿no? Y siempre hay desánimo para seguir, en este caso en el Evangelio hay desánimo. A veces Satanás actúa tan fuerte que hace que nos desanimemos o no queramos ir, o preguntar, o cuestionarnos el por qué está pasando o por qué no está pasando esto. Entonces, aquí nos da a entender que en cualquier momento de nuestra vida, sea buena o sea mala que estemos pasando, siempre tenemos que estar seguros y tener en mente de que podemos acudir a nuestro Padre Celestial y pedir su ayuda. Y que Jesucristo, que el seguir el Evangelio de Jesucristo y su ejemplo nos va a ayudar a sobrellevar estas dificultades o adversidades que tenemos. Pero tener siempre esa en mente, ¿no? De que Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Por más que a veces nosotros pensemos que Dios tal vez está molesto conmigo, tal vez le he fallado y me tengo miedo a hablar con Él, ¿no? Esos son como ideas que nos pone Satanás, ¿no? De Dios. Como en la conferencia dijeron que Dios nos ama con un amor perfecto. Y aunque nos equivoquemos, siempre Él va a estar dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Eso, hermano. Muchas gracias, Joel. Y es muy cierto lo que compartiste. Cuando nosotros pasemos por cualquier circunstancia, sea alegre o tal vez sea difícil, es importante recordar que siempre podemos acudir a nuestro Padre Celestial. Y recordar eso, recordar que sí, Él existe. Básicamente la lección, como vimos, se centra en eso, en recordar, en reconocer que Él vive. Todas las demás cosas, como vimos la anterior semana, son un apéndice, son algo secundario. Pero saber que Él resucitó, que vive y que nuestro Padre Celestial vive y que su Hijo Jesucristo resucitó y vive es lo esencial. Porque eso da sentido a todo lo que hacemos, sentido a que esta es la verdad, sentido a que si nos esforzamos podemos volver con Él y que en cualquier situación podemos acercarnos también a Él.
Entonces ya casi para terminar nuestra clase tenemos esta y una cita más. Esta es una escritura que nos está hablando de cómo entender mejor un poco lo que sería ser engendrados hijos e hijas para Dios. Entonces vimos que todos son hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, pero engendrados hijos e hijas para Dios tiene un significado un poco más grande. Y la escritura nos dice que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Nos está hablando de Jesucristo la escritura. Y para explicar un poco más qué significa ser engendrado como hijo e hija para Dios, aquí hay esta experiencia que hubo o esta situación que nos describe el libro de Mormón acerca del pueblo del rey Benjamín cuando habla de este tema. Entonces, mientras ellos estaban en un sermonte, él explicó un poco más, el rey Benjamín explicó un poco más de este término, engendrados hijos e hijas para Dios. Entonces, este término significa hacer un convenio de obedecer todos los mandamientos de Dios. También tomar sobre sí el nombre de Cristo y ejercer la fe en Cristo. Pero si nosotros hacemos todas estas cosas que el rey Benjamín relató que deberíamos hacer para ser engendrados hijos e hijas, hacer un convenio de obedecer los mandamientos, hacer convenios, tomar su nombre sobre nosotros y ejercer la fe, pues van a traernos bendiciones. ¿Cuáles van a ser los resultados de hacer estas cosas o acciones? Pues que nuestro corazón va a ser cambiado. Todo nuestro ser en sí va a ser cambiado. Que vamos a nacer de Cristo y Cristo llegará a ser nuestro Padre del convenio. Entonces, esas son las bendiciones que diría yo que van a darse cuando nosotros queremos ser engendrados hijos e hijas para Dios. Que al cumplir los convenios que nosotros hicimos, recordar a Jesucristo, tomar su nombre sobre nosotros y tener fe, van a cambiarnos, va a cambiar nuestro ser completo. Más que cualquier otra cosa en este mundo, el seguir a Jesucristo va a cambiarnos. Y me gusta mucho recordar una parte de Predicad mi Evangelio que habla sobre el comportamiento. Parafraseándolo porque no recuerdo exactamente las palabras, pero nos dice que el Evangelio va a cambiar nuestro ser en sí más que cualquier otro estudio del comportamiento humano. Y es verdad, está la psicología, por ejemplo, que es algo tan importante en nuestras vidas, es muy importante, pero eso nos va a ayudar a entender tal vez la mente del ser humano, pero lo que realmente va a cambiar nuestro ser, va a cambiar nuestra mente y corazón, es el Evangelio de Jesucristo. Por eso sé completamente con todo mi corazón que si realmente queremos hacer cambios en nuestra vida, si realmente queremos ser nuevas criaturas, si queremos realmente ser discípulos de Jesucristo, cambiar nuestra mente y corazón, porque eso significa ser discípulos de Jesucristo. Si queremos tener más paciencia, más compasión, más amor, más caridad, el Evangelio es el que nos va a cambiar. El Evangelio es el que nos va a hacer nuevos seres, porque le va a dar sentido, porque vamos a saber que esto es por un bien mayor. Si vamos a tener que hacer sacrificios, porque tal vez al ser pacientes vamos a hacer sacrificios, vamos a dejar ciertos comportamientos para adoptar otros que son nuevos, pero todo va a tener sentido, todo va a tener propósito eterno y va a ser un cambio no temporal, un cambio eterno que se va a dar en nuestro ser y en nuestro corazón. Y para terminar vamos a leer esta cita del Elder McConkie que dice: el Salvador llega a ser nuestro Padre porque nos ofrece vida eterna mediante la expiación que efectuó por nosotros. Llegamos a ser la progenie, hijos e hijas de Jesucristo mediante los convenios de obediencia que hacemos con Él. Pues sé de verdad con todo mi corazón que la expiación que se dio por nosotros es real. Sé que llegaremos a ser parte de Jesucristo al hacer convenios con Él.
Sé que cada uno de nosotros puede tener experiencias singulares con Él, pero podemos hacerlo a medida que estudiemos las Escrituras, que asistamos a la iglesia, que lo recordemos durante la semana. Y mi invitación es que ustedes puedan acercarse más a través de estas pequeñas acciones que tenemos que hacer a diario o semanalmente. Algo que a mí me ayudó mucho durante los domingos y las reuniones es tomar apuntes. Antes a veces estaba cansada porque tenía actividades hasta el sábado muy tarde y a veces los domingos para mí, bueno, iba a la iglesia y estaba agradecida, pero a veces me distraía. Entonces no prestaba toda mi atención al discursante. Y solo un día pensé ¿cómo puedo mejorar mi experiencia en la iglesia? ¿Cómo puedo hacer que todo lo que oiga en la iglesia pueda ser más significativo para mí? Porque si alguien se distrae es decisión personal, ¿no? Y yo pensé en eso y dije, voy a tomar apuntes los domingos, como si fuera la conferencia o como si fuera una clase, pero realmente quiero saber lo que el Padre Celestial quiere decirme. Y empecé a hacerlo hace semanas y tengo como un cuaderno en el cual registro durante la reunión de testimonios o los mensajes que se pueden dar. Y la verdad, mi experiencia ha cambiado totalmente. Mi experiencia con las reuniones de la iglesia se han vuelto totalmente diferentes y he hallado tesoros que no sabía que existían. Algunos me impactaron de forma tan fuerte que estoy tan agradecida de haber recibido esa impresión de tomar notas de cosas que más me llaman la atención o cómo puedo aplicarlas o simplemente experiencias de otras personas. Y estoy feliz de que algún día todas estas cosas puedan llegar a alguien más, tal vez a un amigo, persona, familiar, pero estoy agradecida de que también estas experiencias puedan beneficiarme a mí. Y les invito tal vez a hacer lo mismo, solo por mañana. Podrían intentar tomar nota de algo que aprendan durante la reunión. Puede ser que sea raro, ¿no? Porque las primeras veces yo me sentí rara con mi hoja y mi bolígrafo y a veces tenía miedo de que alguien más me viera y sentía un poco de temor, no lo niego, pero yo sentí esta impresión y sentí que debía seguirla. Y ahora me siento muy bien y agradecida por haber seguido esa impresión. Y les invito a hacer lo mismo. Tal vez no siempre es esta experiencia, pero tal vez leer sus escrituras con una pregunta o hacer su oración preparándose para la oración, pero busquen alguna impresión que les pueda ayudar a sentir que Jesucristo está ahí para ustedes, porque yo sé que si hacen algo diferente, como tal vez prestarle más atención a las reuniones dominicales o de la iglesia, van a poder saber que Jesucristo está ahí, que les habla personalmente. Y eso les va a testificar a sí mismos que Él vive. O tal vez preparándose para una oración de cada día, van a poder sentir algo diferente. O con una pregunta en sus escrituras, pues van a saber que Jesucristo y su Padre Celestial viven y están atentos de sus preguntas. Sé con todo mi corazón que estas cosas son verdad y sé que nuestro Salvador vive, sé que el libro de Mormón es verdadero, así como la Biblia, y que ambos testifican de nuestro Salvador. Ambos trabajan juntos y siempre lo van a hacer, siempre, todo el tiempo. Si estas cosas sí las comparto con ustedes, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, ahora tenemos 2 minutos y como dijimos, me gustaría que puedan responder esta pregunta en el grupo de WhatsApp. La segunda pregunta, esta de acá. ¿Qué experiencias los han ayudado a saber que esta es la iglesia de Jesucristo? Y añadiendo un poco a esta pregunta, no solo la iglesia de Jesucristo, sino qué experiencias los han ayudado a saber que esta es la iglesia de Jesucristo y que la expiación de Jesucristo es real. Entonces, eso más voy a anotarlo acá
Y si ahora en estos 2 minutos pueden escribir en el grupo de WhatsApp su respuesta. Puede ser en audio o puede ser escrito, como ustedes deseen, está bien. Entonces, voy a añadir esto de acá. O mejor, y la segunda pregunta. ¿Está bien? Entonces, vamos a darnos esos 2 minutos para responder solo la segunda pregunta, la que está acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir leyéndolos y luego vamos a darle el tiempo a Pablo para que nos ayude a terminar la clase. Un ratito estaba escribiendo. Sí, no hay problema. Entonces, puedes seguir y vamos a darnos 1 minuto más si pueden ir escribiendo y enviándolo al grupo. I'm a daughter of heavenly parents. I'm a disciple of Christ. My destiny is eternal. I am a light. I am divine. And I seek and act on revelation to learn His ways. I minister to those around me in His holy name. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart, and I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will lift up the souls that surround me. Follow my Savior with faith. I will strive to do all. Perdón, como puse la musiquita. Ya. Entonces, bueno, yo también escribí. Entonces, muchas gracias, hermana, entonces, por la clase, por dar la invitación también de poder recordar también, poder, me ayudó mucho a meditar la pregunta que nos dejó mucho. Y sí, gracias por hacerme recordar también. Entonces, agradecemos mucho a la maestra por darnos la clase y repetir desde el anuncio de que si cada uno de ustedes quieren hacer una actividad en la capilla de institutos, pueden poner como su manita ahí, como diciendo que quieren, pueden una actividad deportiva o puede ser un lobby, donde el cual es, creo que en el lobby hay juegos de mesa, también hay ping pong, y si no me equivoco también hay futbolín también. Entonces ahí los que se animan, como va a ser, bueno, para mí sí me animaría para que podamos conocernos ahí personalmente, sería muy bonito porque ya va a terminar el curso, entonces también sería un poco triste no conocernos, ¿no?
en el transcurso de este tiempo. Entonces, todos los que quieren como pueden decir sí, sí, o una manita, aunque sea, o un sticker pueden poner en el grupo. Y yo les aviso qué día. Yo creo que mejor va a ser entre un viernes o un sábado, porque es donde el cual estamos más cómodos. Entonces, solo sería ese el anuncio. Entonces, ahí vamos a terminar con la última oración. ¿Será que nos puede ayudar haciéndolo? Si está ahí Johnny Flores. Para despedirnos. ¿Aló, Johnny? Creo que no está. A ver, no sé si nos puede ayudar a Milka Ojeda. A ver. ¿Está bien? Ya. Ya, con permiso. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias, Padre, por la clase que hemos tenido el día de hoy. Gracias también por recordar cada una de esas palabras que nos enseñó la hermana el día de hoy. Te pedimos, Padre, que puedas ayudarnos el día de hoy y durante la semana a poder poner en práctica lo que nos propuso la hermana. Te pedimos que puedas ayudarnos a poder tener siempre tu espíritu con nosotros para poder tomar buenas decisiones y saber qué debemos hacer, Padre. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, chicos, por entrar. Y no se olviden enviar sus experiencias al grupo. Gracias por haber compartido, Adrián, Lilian, Pablo y Belén. Y si pueden enviarlo escrito o por audio, está bien. Yo sé que eso va a fortalecernos a cada uno de nosotros. Entonces, que tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chicos, se cuidan.